Entonces, bueno, nuestra primera participante va a ser la doctora Lisset Ramos de Robles, que voy a leer muy brevemente su currículum, es muy amplio de las tres para no entretenerme. No sé, doctora, pero lo que pasa es que yo me focalicé en el último punto del análisis de la información, no abordé el resto. No me importa, tenía la libertad de elegir qué tema o qué preguntas. Sí, eran preguntas como generadoras, no era audio exacto que se tuvieran que presentar. Y tampoco el orden como las matemáticas, creo que es donde los factores van a ser el producto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo comparten la experiencia con algún tipo de actividad específica? ¿Sí? ¿Entonces sí? Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, la doctora Silvia Lisset Ramos de Robles es doctora en didáctica de las ciencias experimentales y las matemáticas por la Universidad de Barcelona. Ella ha sido docente en la maestría en ciencias de la salud ambiental, la maestría en ciencias de la educación, la maestría en educación básica, la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en biología. Dentro de sus líneas de investigación destaca educación para la salud ambiental, educación para el desarrollo sostenible y el cambio climático, la formación de profesores de ciencias y análisis de las interacciones en clases de ciencias. Bueno, ella ha participado en varios proyectos y grupos de investigación nacionales e internacionales, y dentro de sus publicaciones, así muy brevemente, les digo que bueno, tiene 12 artículos en revistas indexadas, 4 libros, 11 capítulos de libros, y ha dirigido 5 tesis de maestrías y numerosas ponencias en congresos. La doctora Silvia Ramos de Robles es perfil PROMED, que es un reconocimiento que la Secretaría de Educación Pública otorga a los profesores de nivel superior y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ya recibimos a la doctora. Buenos días. Creo que se necesita el micrófono. Pues bienvenidos, ya los felicito también a todos por las presentaciones previas que tuvieron en este coloquio. Supongo que ya están muy relajados la mayoría. Bueno, a muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de conocerlos de manera directa o personal, algunos sí los conocí en el propedéutico, pero nos hemos visto por aquí, ¿no? También agradezco la presencia aquí de alumnas de la maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos acompañan en este foro, esperando también enriquecer el campo. ¿Cómo? Sí, vienen a apoyar. Bueno, entonces, sí, un poco está pensado esto, según lo que me comentaron las doctoras, en un tipo de charla informal para comentar lo que hacemos cuando hacemos investigación y cómo lo hacemos, ¿no? Yo me enfoqué principalmente en el último de los puntos, que tiene que ver con el análisis de los datos y las formas en que vamos representando esta información, ¿no? Toda esta cantidad de datos a las cuales nos vamos al campo y tomamos los datos, y después cómo analizarlos, cómo procesarlos, y principalmente también cómo representarlos para que puedan ser comprendidos por los demás, ¿no? Por quienes nos van a leer. También yo quiero aclarar, no sé, que pues cada uno de los investigadores tenemos un estilo en relación al momento de ir a tomar los datos, ¿no? Yo me ubico de las que va a tomar los datos casi desde que inicia la investigación. O sea, a diferencia de aquellos investigadores que invierten mucho tiempo o a veces casi un año en establecer los propósitos de investigación, en buscar un marco teórico, en desarrollar una perspectiva metodológica y después llegar al campo, yo siempre, bueno, quienes han sido mis alumnos los estoy orillando porque a la brevedad posible vayan al campo a tomar los datos, porque para mí son los que nos van orientando también la reformulación, modificación del marco teórico y la perspectiva metodológica, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar con esto, si me apoyan, por favor. Bueno, estas son las preguntas generadoras que les acaba de leer la doctora Lupita, entonces a partir de estas más o menos intenté estructurar una presentación. Adelante. Bueno, la primera parte es, yo la titulé de los datos a su análisis, ¿no? Primero reconocer también como los distintos tipos de datos que podemos tener o los que podemos nosotros tomar cuando vamos al campo, reconocer la parte de los datos textuales, la parte de los datos que nosotros vamos tomando en audio
y los datos que vienen en la parte de videos o fotografías, que todo esto es la parte de imágenes, ¿no? En el reconocimiento también de esta diversidad de los tipos de datos, hay que también reconocer que cada tipo de dato nos va a demandar como un análisis diferente. O sea, no es lo mismo analizar una parte textual, a analizar o hacer las transcripciones de audio, o bien analizar la imagen, ¿no? Que cada uno nos manda por una ruta diferente que requiere un enfoque metodológico y una estrategia de análisis, ¿no? Entonces, partir de cuáles tipos de datos tengo yo y qué tipo de metodología o qué tipo de método, en todo caso, puedo aplicar para analizar estos datos, ¿no? Primero, suponiendo que ya fuimos al campo, tomamos algunos datos que pueden ser de diversos tipos, el primer proceso que en mi caso yo hago como investigador es organizarlos, sistematizarlos para posteriormente poderlos analizar, que incluso la misma organización de estos datos ya para mí representa un primer nivel de análisis. Cuando yo estoy haciendo mis primeras bases de datos, por ejemplo, apliqué una encuesta y la quiero capturar en una base de datos en Excel, durante la captura, cuando yo lo estoy haciendo, ya empiezo a analizar cosas, ¿no? O incluso hay un primer nivel de análisis cuando yo diseño mi base de datos. ¿Qué voy a incorporar en esta base de datos? ¿Cómo lo voy a incorporar? ¿Y cómo lo voy a hacer? También aquí, insisto que una primer base de datos puede ser, por ejemplo, en Excel, pero no limitarnos, por ejemplo, a que tenga solo texto. O sea, solo voy a capturar ahí texto, sino que si yo tengo distintos tipos de datos, en el mismo Excel puedo poner texto y puedo poner imágenes para irlos de alguna manera relacionando, ¿no? Entonces, la intención de organizar los datos es también hacerlos accesibles para su análisis. Por ejemplo, un primer nivel también cuando tenemos audiograbaciones o videograbaciones es hacer las transcripciones de las mismas, ¿no? Que más adelante también profundizaré en esta parte de hacer transcripciones no solo de manera literal, sino usando las convenciones para que esta transcripción no pierda su sentido, es decir, incorporar ciertos símbolos en la transcripción de tal manera que refleje de la manera más cercana a cómo esto fue dicho. O sea, si yo subí el tono de voz, si bajé el tono de voz, si hablé y habló otra persona al mismo tiempo que yo, eso debe de quedar en la transcripción. No debería de perderse porque entonces ya estaríamos como alterando lo que se dijo. Entonces, cuando hagamos una transcripción, tratar de utilizar estas convenciones para hacer las transcripciones y que represente de la manera más fiel lo que fue dicho, ¿no? Y otra parte importante también es la digitalización de estas evidencias. Probablemente tomamos fotografías de los trabajos de los estudiantes o sacamos fotocopias o tenemos distintos materiales, entonces algo importante es digitalizarlos para tenerlos ya ahí y poderlos usar de manera más sencilla, ¿no? Más práctica. Bueno, entonces cuando yo estoy haciendo o tengo mi primer base de datos, o tengo las transcripciones, o tengo algo ya digitalizado, pues algo que vuelvo a retomar es, bueno, ¿y cuáles fueron como los propósitos iniciales de mi investigación, ¿no? ¿Qué pretendía yo cuando fui a tomar los datos? ¿Por qué? Porque puede ser que estos prevalezcan o que se puedan modificar conforme los datos, conforme lo que encuentre yo en esta realidad, ¿no? Probablemente estos propósitos se van a ir modificando, si no, pues si voy y tomo datos y no corresponde ninguno a los propósitos, me puedo traumar, ¿no? O de pronto dicen ustedes, es que no encontré nada, no hay nada, o sea, de lo que yo buscaba en la realidad no hay nada. Bueno, sí hay algo, pero no lo que tú inicialmente buscabas, ¿no? Entonces, esto es como, hay que dejar que la realidad hable y no partir de la idea de que ahí no hay cosas, porque luego cuando empieza uno a describir los datos dice, no, es que el maestro no hizo esto, los alumnos no hicieron esto, en la escuela no hay esto, pero bueno, no nos dicen lo que sí hay, que es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que sí hay ahí? Entonces, que los propósitos iniciales no nos limiten a ver esos datos que nosotros fuimos a recabar, ¿no?
Por lo tanto, también aquí es un momento de definir o redefinir este enfoque teórico-metodológico que nosotros habíamos planteado, ¿no? Porque en función de estos datos puede ser que un enfoque teórico diferente o una perspectiva teórica diferente nos puedan dar más luz a los datos que nosotros tomamos, ¿no? De pronto vamos como con estas ideas de quiero ver cómo se desarrolla este concepto en la realidad y lo que encontramos es más que eso, ¿no? Entonces también es un momento con estos datos de redefinir esta parte de los enfoques tanto teóricos como metodológicos. Algo importante también cuando empezamos a hacer el primer análisis de los datos es delimitar quiénes van a participar en ese análisis, porque de pronto consideramos que solo nosotros, los que estamos haciendo la investigación, somos los únicos que los van a analizar, ¿no? Entonces, podemos hacer un primer análisis nosotros, pero luego cuando hablamos desde una perspectiva más cualitativa, interpretativa, es importante que los datos se construyan junto con las personas con las que tomamos los datos, en la medida que sea posible, ¿no? O construimos unas primeras categorías y regresamos con estas personas que participaron a ver si lo que nosotros estamos interpretando en los datos es efectivamente lo que ellos nos quisieron decir o lo que ellos están viviendo, ¿no? Que es una forma también de validar nuestras primeras impresiones sobre los datos, ¿no? Regresar con ellos, que no solo sean sujetos que nos aportan la información, sino que co-construyen los datos y el análisis junto con nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces también aquí hay una parte de cómo queremos analizar los datos, ¿no? Que va desde la parte más artesanal hasta ya la parte del soporte tecnológico, ¿no? De los nuevos software para el análisis de los datos. Están los investigadores que probablemente queremos o quieren seguir usando colores, borrador, lápiz, tener todas las hojas extendidas en el piso, en el escritorio para ir haciendo esto, buscar estas palabras que se repiten probablemente quien hace análisis conversacional, o están aquellos que ya utilizan o implementan este apoyo de las tecnologías de la información para hacer este análisis de los datos. Entonces tenemos nuevas maneras tanto de producir los datos como de procesarlos y de analizarlos gracias al apoyo de estas tecnologías de la información en la investigación cualitativa. Principalmente a partir de los 90 empiezan a proliferar estos programas específicos para el análisis de datos cualitativos, ¿no? Que algunos de nosotros quizá por temores o por desconocer cómo se manejan y tal, nos ponemos en esta predisposición a no utilizarlos o a no implementarlos. Sin embargo, bueno, mucha gente pensaría que aquí el investigador pierde como esta posibilidad de explotar sus interpretaciones y ideas, pero en última el software no es el que analiza, ¿no? Sino el investigador es el que le dice cómo analizarlos, cómo relacionarlos, cómo ir interpretando esto, ¿no? Entonces, a partir de estos nuevos programas también se puede facilitar el análisis de datos, ¿no? Implementarlos, sobre todo estos son para enfoque más de análisis cualitativo, interpretativo. Entonces aquí tenemos como tres tipos de investigadores, ¿no? Los que prefieren las técnicas artesanales de trabajo, ¿no? Y siguen creyendo que esto es como lo mejor, los que privilegian el uso de programas generales multipropósito, o bien los que utilizan ya los programas específicamente diseñados para el análisis de datos cualitativos, como estos otros, ¿no? Entonces, es como, bueno, aquí la invitación es ir pasando, ¿no? A este proceso también de apoyo con estos nuevos software. A veces alguna de las limitaciones es el costo, ¿no? Que tienen estos, pero también algunos tienen algún demo que se puede descargar y lo podemos utilizar durante un tiempo. Y ahora ya venimos a, si ya analizamos una primera parte de la información, es cómo la representamos. O sea, todo lo tengo que escribir de manera narrativa y hacer 200 páginas solo textuales. O sea, donde la palabra sea el único elemento para representar o la única forma de representar la información. O también puedo incorporar imágenes, puedo hacer gráficas, o puedo utilizar algún tipo de imágenes de tipo abstractas o diagramas, ¿no? Que fue lo último que yo estuve trabajando con esta generación del cuarto semestre del doctorado, de tratar también de representar estos datos en algún tipo de diagramas, es decir, pasar como de lo concreto a una forma de representación abstracta.
Esto lo pongo porque una de las preguntas decía, bueno, ¿y qué procesos mentales usted realiza para representar o para analizar los datos? Pues yo me los imagino también, ¿y esto cómo se representaría en un diagrama? ¿No? ¿Cómo lo puedo representar de otra manera, además del texto o de la imagen? Entonces, creo que lo siguiente fue que puse un ejemplo, porque a veces me cuesta hablar cosas sin poner ejemplos directos, ¿no? Y voy a utilizar ejemplos de análisis de interacción en aulas de ciencias multilingües, ¿no? Entonces, ¿cómo he utilizado, no? Primero, bueno, los datos que se retomaron fueron de la interacción en aulas de ciencias, en pequeños grupos. Entonces, yo tenía datos en video y tenía datos también escaneados, pues de los trabajos de los alumnos. Entonces, yo tenía un concepto teórico de campo, el concepto de campo de Bourdieu, que utilizaba una perspectiva sociocultural, que me enfocaba yo a un análisis micro de la interacción y secuencial, y un análisis también de la conversación. Desde dos enfoques, como eran aulas de ciencias multilingües, me interesaba saber qué pasaba desde didáctica de las ciencias y qué pasaba desde la didáctica de la lengua extranjera. Eran aulas donde se aprendía ciencias e inglés como lengua extranjera de manera simultánea, ¿no? Entonces tenía como yo que dar cuenta a dos campos de la didáctica de qué estaba pasando ahí. Bueno, y entonces de manera muy rápida quiero presentarles como este tipo de diagramas, ¿no? Si le das más para que aparezca. O sea, el primero es una forma de representar, además de las transcripciones, cómo cambiaba el uso o el turno en dos profesoras. En esa imagen hay una profesora que es la profesora de ciencias y otra la profesora de inglés. Entonces, en el primer diagrama están los alumnos al centro y cuando hablaba el maestro de inglés, el turno sube, cuando hablaba el maestro de ciencias, el turno baja, ¿no? Entonces, la mayor parte de la conversación estaba con el maestro de ciencias, ¿no? El de inglés solo tenía muy pequeñas intervenciones que quedan en la parte de arriba. Pero después de una etapa de intervención vemos cómo los turnos ya se van mediando, ¿no? Ya hay una participación de uno y otro. Esto es un diagrama que pudiera no decir nada, pero detrás de ello hay todo un tipo también de análisis, ¿no? Pero que es una forma distinta de representar información. Siguiente es la parte de las transcripciones, ¿no? Cómo utilizar también distintas simbologías, si se hablan distintas lenguas, marcar cada una de manera diferente. Cada símbolo de los que ustedes ven ahí tiene un significado, que quiere decir sube la entonación, baja la entonación, hace una pausa, habló al mismo tiempo que la otra persona. Entonces hay un reporte del dato textual, se acompaña también con imágenes y después también se puede representar en forma de diagrama. Si damos uno más, porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, este tipo de diagramas también nos ayuda para decir, bueno, y en esta interacción entre los alumnos, ¿qué pasa? ¿De qué se habla? Esto es una clase de ciencias, entonces yo diseño estos diagramas e intento poner aquí, quien toma la palabra hace una relación entre el crecimiento de la planta y una semilla, es una relación compleja, es una relación simple, y entonces voy representando a lo largo de la interacción en el aula cómo van relacionando los distintos elementos de los cuales están hablando ellos. Siguiente, esto es otro diagrama que me ayuda a explicar el cambio en el uso de las distintas lenguas que se presentan en el aula, cuando hablan español, cuando hablan inglés y cómo se va intercalando este uso. Adicional estos diagramas a toda la parte de explicación textual que uno hace con las transcripciones y las imágenes. Entonces, por último, mis reflexiones es que para hacer este tipo de representación de datos voy como en una secuencia dialéctica que va del dato concreto a una representación abstracta y al revés, que voy de la complejidad de la realidad a lo sencillo, a representarlo de manera más accesible, y que voy como de una sola forma de representar la información a las múltiples formas, ¿no? A la multimodalidad, para que esto quede como más claro, ¿no? Presentar el mismo dato de distintas formas. Bueno, muchas gracias.